Bienvenidos a Capítulo por Capítulo, un viaje a través del libro más grande dado a la humanidad, la palabra de Dios, la Biblia. Y vamos a recorrerla capítulo por capítulo. 7 minutos al día, 7 días a la semana. Acompáñanos cada día y compártelo con otros para que se unan a este viaje que cambiará sus vidas. Nos detendremos en lugares inesperados y seremos desafiados. Algunos versículos despertarán asombro. Habrá capítulos que serán instructivos y en otros encontraremos gozo y consuelo. En ocasiones seremos confrontados y querremos cambiar, pero en general, el viaje valdrá la pena. De vez en cuando, tomaremos un desvío y escucharemos a algunos de los siervos de Dios hablar de sus pasajes favoritos de un capítulo de la Escritura y darnos su perspectiva. Todo viaje necesita un desvío de vez en cuando. La mejor forma de aprovechar este podcast es leer el capítulo que estamos estudiando antes o después. Es su palabra la que transforma. Encontrarás más y verás más de lo que yo podría articular. Bienvenidos a Capítulo por Capítulo, y el capítulo de hoy es Números 16. Los flecos no ayudaron, pero la gaviota sí. Muchos recuerdan haber escuchado las historias cautivadoras en la radio contadas por un hombre llamado Paul Harvey. Su programa consistía en historias con un final sorpresa. Yo recuerdo la historia de la gaviota. Fue la gratitud lo que llevó a un hombre anciano a visitar un viejo muelle roto en la costa este de Florida, cada viernes por la noche. Y hasta su muerte en 1973 regresaba, caminando despacio y un poco encorvado con un gran balde de camarones. Las gaviotas venían a aquel anciano y él las alimentaba con su balde. Muchos años antes, en octubre de 1942, el capitán Eddie Rickenbacker estaba en una misión en un B-17 para entregar un mensaje importante al general Douglas MacArthur en Nueva Guinea. Pero hubo un desvío inesperado que lanzó al capitán Eddie a la aventura más aterradora de su vida. En algún lugar del Pacífico Sur, la fortaleza voladora se perdió fuera del alcance de la radio. El combustible bajó peligrosamente, así que los hombres amerizaron el avión en el océano por casi un mes. El capitán Eddie y sus compañeros lucharon contra el agua, el clima y el sol abrasador. Pasaron muchas noches sin dormir, estremeciéndose cuando enormes tiburones golpeaban su balsa. La balsa más grande medía 9 por 5, el tiburón más grande 3 metros de largo. Pero entre todos sus enemigos en el mar, uno resultó ser el más formidable, el hambre. A los 8 días, sus raciones se habían acabado o se habían arruinado por el agua salada. Necesitaban un milagro para salvarse, y el milagro ocurrió. Según las palabras del capitán Eddie, Terry, el piloto del B-17, dirigió el servicio esa tarde y terminó con una oración para salvarse y una alabanza. Hubo algo de conversación, pero se fue apagando ante el calor. Me bajé el sombrero sobre los ojos para evitar el resplandor y me quedé dormido. Y aquí sigo citando al capitán Rickenbacker hablando. Algo aterrizó en mi cabeza. Supe que era una gaviota. No sé cómo lo supe, pero lo supe. Todos los demás también lo supieron. Nadie dijo una palabra. Sin mover la cabeza, mirando desde debajo del borde del sombrero, pude ver la expresión en sus rostros. Miraban fijamente a la gaviota. Significaba comida si yo la atrapaba. Y el resto, como dice en esa historia. El capitán Eddie atrapó a la gaviota. Se comieron su carne y sus intestinos se usaron como carnada para pescar. Sobrevivieron y tuvieron más esperanza, porque una sola gaviota, de manera muy inusual, a cientos de kilómetros de tierra, se ofreció a sí misma como sacrificio. Tú sabes que el capitán Eddie lo logró. Y ahora también sabes que él nunca lo olvidó, porque cada viernes al atardecer, en un tramo solitario de la costa este de Florida, se veía al anciano caminando, cabello blanco, cejas pobladas, un poco encorvado, y su balde lleno de camarones para alimentar a las gaviotas, para recordar a aquella que, hace mucho tiempo, se entregó sin resistencia, como maná en el desierto. Él recordaba a las gaviotas porque lo ayudaron a sobrevivir. Israel, en cambio, no parecía recordar mucho. Mientras cosían flecos azules en el borde de su ropa para recordar su historia de gaviotas, sucede lo impensable. Otra rebelión. 250 hombres no parecían querer usar los flecos azules. Y para colmo de males, ¿qué haces cuando tu primo es el que lidera esa rebeldía? Lo que hace horrible a Números 16 es que una vez más la familia se levanta contra Moisés. Las primeras 6 palabras de Números 16 habrían horrorizado a Aarón y a Moisés. Escúchalas. Ahora Coré, hijo de Izar. ¿Quién es Coré y quién es Izar?
Quizá no lo recuerdes, pero ellos fueron mencionados en una lista ya atrás en Éxodo 6. Éxodo 6:18 dice esto: los hijos de Coat, Amram, Izhar, Hebrón y Uziel. Los años de la vida de Coat fueron 133 años. Los hijos de Merari, Mali y Musi. Estas son las familias de los levitas según sus generaciones. Amram tomó por mujer a Jocabed su tía, y ella dio a luz a Aarón y a Moisés. Los años de la vida de Amram fueron 137 años. Los hijos de Izhar, Coré, Nefeg y Sicri. ¿Ves ahora la conexión familiar? Los hijos de Coad incluyen a Amram e Izhar. Amram se casa con Jocabed, y de allí nacen Moisés y Aarón. Luego Izhar se casa y tiene 3 hijos. El primero es Coré. Coré es el primo de Moisés, y él no está interesado en ningún fleco azul en su ropa. Recuerda los flecos azules de Números 15, versículo 38, que se hagan flecos en los bordes de sus vestidos por generaciones y que pongan en el fleco de cada borde un cordón azul, y el fleco les servirá para que cuando lo vean se acuerden de todos los mandamientos del Señor, a fin de que los cumplan y no sigan ni a su corazón ni a sus ojos. No parecía que esos flecos azules ayudaran a esos líderes. Y ahora pasamos de 10 espías a 250 líderes reconocidos que ahora se levantarán. Números 16, comenzando en el versículo 1. Y se rebeló Coré, hijo de Izhar, hijo de Coad, hijo de Leví, con Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Peled, hijo de Rubén, y se alzaron contra Moisés junto con algunos de los israelitas, 250 jefes de la congregación, escogidos en la asamblea, hombres de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de ustedes, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y el Señor está en medio de ellos. ¿Por qué entonces ustedes se levantan por encima de la asamblea del Señor? Cuando Moisés oyó esto, se postró sobre su rostro. Ten esto en mente. Cuando Dios hablaba, era a Moisés, y luego Moisés decía lo que Dios le decía. A estos líderes ya les bastó ese proceso. Para ellos, que Moisés hablara era solo Moisés. Estaban convencidos de que tenían algo que decir. Su rebelión puso a Moisés rostro en tierra delante de Dios. Y en el versículo 5, Moisés le habla a esos 250. Esta es una lección muy importante para tratar con la rebelión. Ora y luego habla. Después de orar, Moisés les dice esto en el versículo 5. Y habló a Coré y a todo su grupo y dijo: mañana temprano el Señor mostrará quién es Él y quién es santo, y lo acercará a Él. Aquel a quien Él escoja, lo acercará a Él. Hagan esto. Coré y todo el grupo suyo tomen incensarios para ustedes y pongan fuego en ellos y echen incienso sobre ellos mañana en la presencia del Señor. Y el hombre a quien el Señor escoja será el que es santo. Basta ya de ustedes, hijos de Leví. Usó estas palabras contra ellos. Basta ya de ustedes, hijos de Leví. Al día siguiente habría un enfrentamiento. Su acusación contra Moisés era esta, en el versículo 14. En verdad, tú no nos has traído a una tierra que mana leche y miel, ni nos has dado herencia de campos y viñas. ¿Le sacarías los ojos a estos hombres? Nosotros no iremos. En este versículo ponen la responsabilidad en Moisés. La culpa era de Moisés y no de ellos. Este capítulo es impactante. ¿Cuándo es suficiente? Estos hombres ya habían visto a Nadab y Abiú morir con fuego falso. Creyeron el informe de los 10 espías y ahora de nuevo desafían a Dios. Dios intervino. La tierra se abrió y se tragó a los 250 hombres. Versículo 35. Salió también fuego del Señor y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño y murieron. Los 10 espías dieron un mal informe y murieron inmediatamente. Y ahora volvemos a tener a 250 líderes que creen saber más que la historia. Esta rebelión fue más grande que la de los 10 espías que frenaron a 3 millones de entrar en la tierra prometida.
Estos 250 renombrados llevaron a 3 millones a un lugar todavía más oscuro. Cuando Dios juzgó a Coré y a estos 250, dice Números 16:41, pero al día siguiente toda la congregación de los israelitas murmuró contra Moisés y Aarón diciendo, ustedes son los que han sido la causa de la muerte del pueblo del Señor. Sucedió, sin embargo, que cuando la congregación se había juntado contra Moisés y contra Aarón, se volvieron hacia la tienda de reunión y vieron que la nube la cubría y la gloria del Señor apareció. Entonces Moisés y Aarón fueron al frente de la tienda de reunión, y el Señor habló a Moisés y dijo, apártense de en medio de esta congregación para que yo la destruya en un instante. Ellos cayeron sobre sus rostros. Moisés le dijo a Aarón, toma tu incensario y pon en él fuego del altar y echa incienso en él. Tráelo entonces pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque la ira ha salido de parte del Señor. La plaga ha comenzado. Aarón tomó el incienso como Moisés le había dicho y corrió hacia el medio de la asamblea, pues vio que la plaga ya había comenzado entre el pueblo, y echó el incienso e hizo expiación por el pueblo. Entonces se colocó entre los muertos y los vivos, y la plaga se detuvo. Y los que murieron a causa de la plaga fueron 14,700. Y continúa diciendo, sin contar los que murieron por causa de Coré. Después Aarón regresó a Moisés a la puerta de la tienda de reunión, pues la plaga había sido detenida. 14,950 personas murieron ese día. Y todo empezó por el primo de Moisés. Supongo que los flecos azules no funcionaron. Cada día peleamos contra la amnesia, olvidar lo que Dios ya ha hecho en el pasado. Me alivió saber que no soy el único que llega a olvidar las cosas. Todos lo hacemos de vez en cuando. Según la investigadora Karen Boya de Johns Hopkins, estas son las cosas que la gente suele olvidar más. 83% olvida nombres, 60% dónde dejó algo, 57% números de teléfono, 53% palabras dichas y 42% rostros. Yo le agregaría a la lista de esa investigación, 100% olvidamos lo que Dios ha hecho y necesitamos recordarlo a diario. Un amigo mío dice que cada día lo termina dándole gracias a Dios por 3 cosas que hizo ese día para poder decirle gracias a Dios Padre. ¡Qué gran práctica! Nuestros cordones azules. Ojalá Coré se los hubiera puesto y quizá de esa manera Coré hubiera recordado. Yo estaría en peligro de convertirme en un Coré si llego a olvidar. Gracias por ver capítulo por capítulo. Cada capítulo del mejor libro, la Biblia, la palabra de Dios. 7 minutos al día, 7 días a la semana. Nos vemos mañana.